Buenos días, Pablo, Juan Pablo. Buenos Buenos días, días, José, José. ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a dos personas. Por una parte, Pablo Sánchez. Pablo es de Buenos Aires, es licenciado en... Ellos dicen ciencias biológicas, nosotros decimos biología, somos más breves. Está en trámites de doctorarse y ha sido anteriormente también docente, investigador. Y por otra parte está Juan Pablo de Giacomi, también de Buenos Aires. Él estudió Relaciones Internacionales y ha trabajado en transferencia de tecnología en ámbitos internacionales, ¿verdad? Muy bien, pues una vez presentados, lo que os quiero preguntar es qué es lo que estáis montando, qué habéis montado, porque está ya montado, que se llama Innomel, por cierto. Bueno, nosotros venimos al País Vasco, a Vizcaya, a montar nuestra empresa de biotecnología. Lo que estamos haciendo es una plataforma de productos terminados, Fungi-Based Meat. Lo que estamos haciendo es, utilizando las células fúngicas, estamos replicando estructuras similares a los músculos de los animales, lo que nos permite hacer y recrear productos alternativos a la carne animal, que tienen una experiencia sensorial y tanto de sabor como de mordida, como realmente la experiencia de la carne que uno conoce. Así que lo Ajá. estamos haciendo acá, es toda la tecnología, poner a punto la tecnología para poder salir a comercializarla. Muy bien. Ahora os tengo que preguntar más cosas porque de lo que has dicho hay muchas dudas que surgen inmediatamente. Muchas aristas. Seguro. Empezando por el ingrediente, células fúngicas. O no sé si he entendido bien. ¿Qué es eso? Exacto. Bueno, digamos, cada organismo en sí puede ser uni o pluricelular. En este caso, los hongos son organismos que son pluricelulares, están compuestos por diversas células. Nosotros con una única célula o con única espora, digamos, que pueden generar los hongos, podemos inducirla a que crezca y produzca un tejido, ¿no? Como, digamos, pasa generalmente con las personas, digamos, como nosotros que tenemos distintos tejidos, como el tejido cardíaco o el tejido, digamos, que nos cubre a nosotros como es la piel. En los hongos pasa exactamente lo mismo. Tenemos tejidos fúngicos que generalmente se forman la estructura del hongo, que es lo que uno conoce cuando sale al parque o los observa. Nosotros hacemos que ese tejido crezca formando el producto que queremos, que en este caso va a ser una hamburguesa, una salchicha, nuggets, y otorgue la textura, el mordiente, como contaba Juan Pablo, para poder hacer la experiencia de comer carne. ¿Y estos hongos de dónde salen? Bueno, es lo más divertido, o por lo menos lo que más nos gusta a nosotros, digamos. Todos los hongos que utilizamos son todos hongos comestibles y son hongos que son conocidos en el consumo rutinario, digamos, de cualquier persona. Pero nosotros, por nuestra expertise, lo que hacemos es salir al campo, digamos, y los buscamos allí. Una vez que encontramos los hongos, los llevamos a nuestro laboratorio, los analizamos, evaluamos que son la especie indicada y los utilizamos. También, digamos, hay otras personas que se encargan de vender estos hongos comestibles, las cepas serían, que bueno, también se pueden adquirir, digamos, en el mercado. Ajá. Lo que hacemos nosotros después es una adaptación, o sea, al hongo que tomamos, lo educamos de alguna manera se puede llegar a considerar de esa manera, para que actúe y genere mayor concentración, por ejemplo, de tejidos o la textura que nosotros buscamos. En el laboratorio manipulamos el crecimiento del hongo de una manera natural, solamente cambiándole las variables con las cuales el hongo crece, hacemos que el hongo actúe de la manera que queremos. Ajá. O sea, y estos hongos vienen del campo. Muchos de ellos vienen del campo, muchos otros de ellos son comprados, digamos, a proveedores que tienen, digamos, la licencia y todo para poder utilizarlos. Claro, la biblioteca de hongos es muy amplia. Nosotros sabemos que para los primeros productos que vamos a salir al mercado son productos con cepas que están validadas, que tienen cepario con trazabilidad y todo correcto. Luego tenemos un sector de proyecto que es completamente de desarrollo, de encontrar nuevas cepas, nuevos especímenes que no están todavía categorizadas porque nadie le dio un uso comercial, y empezar a validar todo en los papeles para poder empezar a utilizarlas. Ese universo es espectacular porque hay
Bueno, hay todo un mundo de hongos que uno puede, que todavía no están explotados comercialmente, que nosotros sabemos las características que tienen y cómo llevarlos a lograr nuevos tejidos, nuevas estructuras, a sacar diferentes productos. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería Agaricus bisporus, que es el hongo, el champiñón, el más conocido de todos. Si bien la especie es Agaricus bisporus, en sí hay un montón de cepas distintas que puede hacer que el champiñón o crezca más grande, o crezca más pequeño, o que el filamento sea de otra manera, o que tenga un color. Esos son lo que llamamos cepas. Entonces, de una única especie pueden haber diversas cepas que nos pueden otorgar alguna propiedad que nos interese. Vale. Vale, entonces hemos hablado un poquito del ingrediente. Un ingrediente relativamente disponible, asequible, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver cómo eso se convierte en carne, ¿no? Porque estamos hablando de carne, sobre todo. Exactamente. Lo que es carne y no pescado. Exactamente. Bueno, aunque... Ese proceso, como entiendo que estáis todavía en ello, ¿no? Entiendo que todavía no tenéis producto disponible, estáis todavía ensayando, probando. Bueno, ahora me contaréis en qué situación estáis. Pero, ¿qué es lo que le hacéis al hongo? Bueno, digamos, para que sepan, digamos, no lo maltratamos en ningún momento, todo lo contrario. Un poco lo que explicaba Juan Pablo al principio, nosotros nos dedicamos a hacer una plataforma de productos. ¿Por qué plataforma? Porque cambiando las condiciones ambientales y el sustrato del cual se alimenta el hongo, digamos, como explicamos antes, de una célula crece un tejido. Para que ese tejido crezca necesita alimentarse, ¿no? Como nosotros, digamos. Entonces, cambiando el sustrato y cambiando las condiciones ambientales y utilizando una especie o una cepa, digamos, de hongo particular, generamos el tejido que va creciendo en eso. ¿Por qué remarco un poco esto? Porque de una misma especie de hongo o una misma cepa, cambiando las condiciones ambientales y los sustratos, se pueden obtener texturas que se parezcan al surimi o a los pescados, o texturas que se parezcan, que sean más robustas y que presenten un mordiente más duro, como una hamburguesa, por ejemplo, o como un chorizo, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el proceso que nosotros hacemos. Y le preparamos las condiciones ideales para que ese tejido crezca y en su crecimiento de las propiedades organolépticas que deseamos que surjan. Claro. En el mismo lugar donde hacemos que crezca el hongo, le damos tiene la forma final del producto que estamos buscando. Por ejemplo, queremos lograr una salchicha, elegimos moldes donde crece el hongo con el formato final. El hongo, lo que hace el tejido fúngico es cubrir todo ese espacio y ahí tenemos el producto terminado. Ahí está la estructura terminada. ¿Cómo se hace que crezca un hongo? Eso es con... O sea, ¿qué es lo que le dais al hongo para que se haga más grande? No, generalmente o se reproduzca, realmente se reproduce, no es que se haga más grande, ¿no? Es muy importante, pero antes quiero aclarar una cosa. Lo que estamos haciendo no es la fructificación del hongo, que es lo que uno conoce como el champiñón, que es la forma de hongo tradicional. Lo que estamos haciendo es la parte donde el hongo, antes de fructificar, que es el momento reproductivo del hongo, es la invasión del sustrato. Entonces lo que estamos haciendo es que el tejido primero se alimente y invade el sustrato. Y esa es la fase en la que nosotros nos quedamos. Esa invasión del sustrato le damos el sustrato que nosotros determinamos, que son también alimenticios, un sustrato que uno puede, o subproducto de la industria. Estamos trabajando también con la industria cervecera, que nos permite alimentar a nuestros hongos. Y ese hongo ocupa el molde, el espacio donde queremos que tome la forma final, y ese es el producto. No es una fructificación, sino es el molde con el hongo filamentoso generando unifica todos los sustratos que hay. Vale. El sustrato entiendo que es el alimento, ¿no? Lo que el hongo utiliza para... Exactamente. Iba a decir crecer, no sé si es la palabra correcta. Sí, es exactamente, es la palabra correcta. Hay que tener en cuenta, digamos, que los hongos bueno, generalmente todos los hongos, su naturaleza es ser saprófitos, o sea, ellos se alimentan degradando las cosas que hay en la naturaleza.
Por eso no es como las plantas que hacen fotosíntesis y absorbiendo nutrientes y con la luz del sol generan su alimento, sino que los hongos tienen que encontrar la naturaleza, degradarlo y luego absorberlo. Entonces, todos nuestros hongos requieren sí o sí ser alimentados para que puedan crecer, y las alimentaciones, como bien contaba Juan Pablo, pueden ir desde subproductos de otras industrias, como la cervecera o como en otro caso estamos viendo también leche de avena y otras cosas más, como también cereales, legumbres, semillas, o hasta hay algunas especies de hongos que se pueden alimentar de maderas, ¿no? Madera como la pudrición blanca o la pudrición castaña, que son dos pudriciones que se encuentran en la naturaleza cuando uno ve un árbol caído y blando, ¿no? La corteza ya no es una corteza dura, es porque está sufriendo justamente la pudrición de los hongos. Sí, sí, sí. Y lo que nosotros perseguimos es que, como estamos haciendo alimento para nosotros, queremos que la lista de ingredientes sea la más conocida y viable y que sea simple de lectura. No queremos un listado como si fuera una receta médica para encontrar un sustituto de la carne animal. Entonces lo que buscamos es que sea un producto con muy pocos ingredientes y todos los ingredientes que uno pueda tacharlos y decir, esto lo conozco en el supermercado, esto es arroz, esto es, no sé, avena, y son cosas que uno puede llegar a identificar muy, muy rápido. 2 o 3 productos y el hongo que se alimentó de esos productos. Entonces lo que buscamos es que es un alimento muy natural y que todo el mundo pueda hasta imaginarse, por supuesto no es nada simple de lo que estamos haciendo, pero que uno pueda imaginarlo, que lo podría tener en la casa, todos los ingredientes como para empezar a cocinar. Vale, y ya terminando, porque ya creo que estoy entendiendo el proceso. Hay una cosa que también me falta por entender y es cómo hacéis para las texturas. O sea, cómo se hace para que, depende del alimento que le deis, o sea, como un champiñón, por ejemplo, todo el mundo lo asocia con algo muy blando, ¿no? Entonces, que de ahí salga un chorizo parece complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto para hacer eso? Bueno, hay varias especies de hongos que sometidas a algunas condiciones, como contábamos anteriormente, generan estructuras muy interesantes. Uno puede ser, por ejemplo, el pseudoparénquima, se lo conoce, que es una estructura que generan algunas especies, que básicamente el tejido, digamos, hay que pensar, cuando hablamos de los hongos tenemos que pensar en un punto que empieza a crecer como si fueran filamentos, ¿sí? Juan Pablo en un momento de la entrevista dijo la palabra hongos filamentosos, que son los hongos que utilizamos, porque crecen formando filamentos. Cuando uno asocia o ve el músculo animal, justamente los músculos nuestros están entrelazados de una forma como filamentos que se entrelazan, que van formando esa estructura de músculo que es lo que nosotros después comemos. Los hongos tienen la forma de crecer de una manera muy desorganizada. Esos filamentos crecen siempre de forma radial. Lo que nosotros queremos hacer es que en vez de que crezcan de forma radial, empiecen a crecer, digamos, de una forma más estructurada, formando justamente esos filamentos más gruesos que se parezcan a los músculos. Por eso hablo un poco del pseudoparénquima, que se debe a este tipo de tejido que forman los hongos, ¿no? Y Eso es lo que otorgaría la textura. Perdón. Finalmente el sabor. Y el sabor, bueno, perdón. El sabor, el hongo, nosotros logramos muchos desafíos tecnológicos porque el hongo naturalmente depende de la familia de hongos y depende con la cepa final, algunos aromas muy característicos del reino fungi. Algunos amargores, cosas que uno conoce que les parecen muy ricas, pero que para lograr un producto análogo al producto que nosotros buscamos, similar al pollo, a la carne de vacuna o a cerdo, tenemos que eliminar algunos aromas y agregar otros. Lo que hicimos en el proceso natural es limitar los aromas que genera el hongo de una manera completamente cambiándole las condiciones para que el hongo cambie los aromas que genera. Y luego le agregamos, como el hongo cuando crece, destruiría todos los aromas, porque en el proceso de fermentación el hongo es muy invasivo, va destrozando, los agregamos al final. Los agregamos los aromas de una manera una emulsión, y ahí ya los empaquetamos y ya están para consumir. Entonces el aroma lo trabajamos con empresas aromatizadoras
y son aromas naturales, veganos, que los trabajamos con estos líderes de la industria de aromas. Y el aroma nos permite también identificar, con la textura que tenemos, el aroma que identifica el producto terminado, por ejemplo, el pollo, logramos que la gente sí siente, y si realmente, organolépticamente, sienta que está consumiendo un pollo. Sí, sí, sí. O sea, realmente se consigue, sí, sí. Claro, vosotros lo habéis probado, claro. Sí, sí, generalmente, digamos, los sabores están asociados a, por lo menos los sabores a carnes, carnes, pollo, pescado, digamos, todo lo que tenga que ver con esos productos, están asociados a la grasa. Por eso Juan Pablo hablaba de la emulsión, por una cuestión de que los hongos no generan grasa, no generan colesterol, lo cual es una cosa muy buena para funcionarlos, ¿no? Una ventaja, sí. Entonces, utilizamos esa emulsión o ese aceite y los sabores que nos hacen recordar a la carne, si bien la grasa animal es muy particular, hay otros aromas, como por ejemplo el comino o el ajo o la cebolla, que en su conjunto terminan pareciéndose o nos hace recordar que estamos comiendo algo que es cárnico. Entonces, en una primera instancia estamos yendo por ese lado. Bueno, el día de mañana veremos si es necesario realizar algún otro cambio. Y algo muy importante en el producto terminado, además de lograr una textura muy similar, un aroma muy similar, lo que tenemos como diferencial de frente a lo que vemos en la oferta actualmente, y esto nos interesa muchísimo nosotros enfocarnos, es la parte de las propiedades que el reino fungi le agrega al producto terminado. Entonces ahí estamos haciendo un salto en calidad en términos nutricionales. El hongo tiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el cuerpo humano, mejora, o en realidad se asimila mejor la proteína fúngica a la proteína vegetal, es más parecida a la proteína animal. No tiene colesterol, como dijo Pablo, tiene ergosterol, que hasta podríamos llegar a decir que mejora durante el tiempo el colesterol de las personas. Es decir, que que tiene prácticamente las más propiedades nutricionales y es más sano que la carne. Por resumir, ¿no? En cierto sentido, sí. Incluso en los últimos estudios que hemos realizado, hemos alcanzado 23% de proteína en el producto, lo cual es muy alto en comparación. La carne está igual, si mal recuerdo, la carne debe ser un 26%. En cambio, todas las alternativas plant-based que hay hoy en día en el mercado no llegan a un 16 o un 17, sumado a que no poseen los aminoácidos esenciales. O antioxidantes, tiene muchas propiedades. La verdad que estamos contentos también desde esas patas de salud. Ofrecer un producto que realmente tenga algo que valga la pena consumirlo. Nosotros siempre decimos, está la salchicha del mercado o la salchicha nuestra que da gusto comerlo, o sea, mejor comerla que no comerla. Y eso es lo que queremos traer. Vale. Vamos a hablar un poco del origen. ¿De dónde surge este proyecto? O sea, ¿quién es el que tuvo la idea inicial y cómo fue eso? Contadme un poquito. Digamos, Innovi viene desde hace un tiempo atrás, cuando, bueno, voy a contarlo digamos, un poco de la experiencia personal y Juan Pablo contará un poco la suya, ¿no? Pero yo en la facultad, cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo la licenciatura o la carrera de grado, yo trabajaba con el doctor Francisco Cújar, él es nuestro tercer socio, y ya trabajando ahí en el laboratorio me daba cuenta que yo quería hacer algo por fuera, digamos. El laboratorio siempre se caracteriza por desarrollar algo, patentarlo o publicarlo científicamente y listo, digamos. Volvamos a otro tema de investigación. Yo quería hacer otro salto más. Quería ver cómo ese producto o esa idea podía llegar a un producto que terminara al mercado. Pero ni Francisco ni yo teníamos idea de cómo hacerlo. En el laboratorio ya estabais trabajando con fungi, ¿verdad? Exactamente, el laboratorio siempre con fungi. Hasta que a un año antes de recibirme, tocan la puerta del laboratorio y aparece Juan Pablo de Giacomi con la propuesta de hacer alguna empresa innovadora con hongos. Y la verdad que fue como, bueno, fue providencial, digamos, sí. Fue lo que estamos pensando. No lo conocí de antes. No nos conocíamos de antes. ¿Y tú, Juan Pablo, cómo diste con ellos? Y yo trabajando en esto bueno, mirando los grandes temas, tanto en Sudamérica como lo que pasa acá también en Europa,
me encontraba con, quería hacer algo que realmente tenga una misión atrás. O sea, me daba cuenta que estaba trabajando en cooperación internacional, traía reuniones, traía gente que venga a divulgar nuevas ideas, pero no las veía ejecutándose. Y un día dije, si quiero ver realmente los cambios, tengo que volverme protagonista de estos cambios. Y vi todo el espectro y dije, donde puede llegar a tener soluciones es la ciencia, ¿no? Para poder afrontar los desafíos que tenemos, por ejemplo, el cambio climático, cambios enormes que tenemos. Entonces, no conocía muy bien cómo eran los canales y la forma de acceso a la ciencia, por lo menos en Argentina, y empecé a entrar a los laboratorios a preguntar qué estaban haciendo y empezar a interiorizarme. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás diciendo en serio, Juan Pablo, que fuiste así laboratorio por laboratorio preguntándoles a ver qué hacían? Durante bastante tiempo fui tocando puertas a ver qué estaba haciendo los diferentes científicos. Nunca había oído algo así, pero o sea... Escuché canales y yo no conocía, entonces simplemente dije, bueno, a ver, mi espíritu emprendedor me dice que es por acá. Y por acá es tocar timbre y preguntar quién es el que puede llegar a... Imagino que en ese momento tenías mucho tiempo por la razón que fuera, ¿no? Porque joder, Un poco tiempo tenía. Y aprovechaba minuto a minuto, pues trabajando en diferentes proyectos, minuto que tenía libre, me iba a la universidad del lugar donde estaba, en el país que estaba, en la provincia que estaba en mi país, Argentina, y entraba a ver qué estaban haciendo los científicos, tardaba una hora y media y me iba a otro... ¿Y te solían abrir la puerta? Sí. Aquí viene este loco a molestarnos en nuestra investigación, ¿no? Claro. Los científicos eso les suele gustar más investigar que contarlo. Hay algo lindo de la ciencia que es muy abierta en realidad cuando hay interés. Yo realmente me parecía lo que hacían los chicos sumamente interesante y el científico también tiene intención de divulgar lo que sabe. Están haciendo cosas maravillosas adentro de los laboratorios y poder tener la oportunidad de transmitírselo a alguien que no es del negocio, del rubro, de lo que hacen ellos, y por lo menos fueron muy abiertos a contarme grandes rasgos, no metiéndose en algo que estaba confidencial. Entonces, ahí me acerqué y dije, acá hay algo muy importante en el mundo de los hongos, de esto fue 5 años atrás, y conocí a Pablo de Francisco de esta manera, y Francisco tiene más de 20 años trabajando con los hongos, es representado también en Estados Unidos, también acá en Europa, en Alemania, tiene un currículum muy importante. O sea que es una eminencia mundial a nivel de hongos, ¿no? Vamos a ver. Es conocido a nivel mundial, y esto ya es una apreciación personal, y no solo por el afecto que le tengo, ¿no? Pero por lo menos en América se está posicionando como una de las personas con más influencia. Ha hecho campañas muy interesantes, por ejemplo, como la de... Uno siempre conoce lo que es la fauna y la flora, ¿no? Pero realmente falta hablar de la funga, que es justamente el otro reino que está totalmente aislado, y en América, digamos, esta idea empezó a estar bastante más fuerte, ¿no? Me gustaría, pero eso será para otro día, preguntarle a él por qué se especializó en eso, precisamente. Seguro, sería hermoso. Porque seguro que tiene una historia bonita que contar, pero eso otro día lo hacemos, que hoy no está. Otro día lo hacemos y le va a encantar a él hablar, porque realmente, primero, aparte de un gran científico, es un gran divulgador de su ciencia. Muy bien, entonces ya me habéis contado cómo visteis el uno con el otro, de esa manera tan curiosa. Y bueno, ahí estaba Pablo, que quería montar algo. Tú viniste ahí precisamente, más o menos a mancharle con esas ideas comerciales, digamos, ¿no? Digo mancharle entre comillas, ¿eh? Evidentemente no hay nada malo, sino todo lo contrario. Y entonces visteis que podíais casar y es cuando decidisteis montar juntos un proyecto, ¿verdad? Así es. Y yo lo que pensaba cuando me acerco a los chicos es, Francisco me habla muy técnico, realmente es una eminencia en su mundo, pero yo necesito a alguien que me traduzca y que haga de nexo. Entonces lo que arrancamos fue una relación muy sana donde Frank comunicaba las grandes ideas, Pablo me las traducía y yo trataba con esas ideas traducidas pensar cuál era la posibilidad económica de esa idea para ver si era sostenible o sustentable económicamente. Sí. Y fue un ciclo hasta que los tres nos fuimos hablando el mismo idioma y ahora estamos. Y tú en un momento determinado, imagino que decidiste dejar tu trabajo, ¿no, Juan Pablo? Exactamente. Lo viste claro y dijiste, pues a esto al 100%, ¿no? Un momento muy importante ese dejar el trabajo de uno, decir, ahora voy a lanzarme a la aventura, ya con un trabajo muy bien posicionado, tener que pensar en arrancar de cero.
Pero bueno, creo que son esos pasos importantes para cualquier Claro, startup. porque tú, Pablo, tú sigues de alguna manera investigando, tú no has abandonado tu laboratorio, ¿no? Sí, digamos, desde el momento que Ignomi tuvo su laboratorio, sí tuve que dejar el otro, obviamente por una cuestión de tiempos. Ya. Pero no, digamos, la investigación siempre fue una de las principales patas. Lo que sí tuve que dejar, digamos, de lado fue el tema de la docencia por una cuestión de que, bueno, ya no alcanzaba con el tiempo, pero bueno, algo que algún día volveré si tengo el tiempo, ¿no?, para hacerlo. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces ya me habéis contado cómo surge el proyecto y ahora me tenéis que explicar, porque los tres sois argentinos, cómo acabáis en Vizcaya. Es interesante. Nosotros arrancamos el proyecto y pensamos, bueno, esto tiene que tener un carácter global porque la tecnología que estamos pensando tiene mucha llegada a estos mercados donde están buscando alternativas. Realmente hay una búsqueda de alternativas de parte del consumidor, de parte de las empresas que están atrás tratando de traerles innovación. Y también son muy atentos al impacto y a la trazabilidad del producto. O sea, quieren realmente saber que el alimento que consumen no está, no sé, deforestando Indonesia para hacer aceite de palma. Hay cosas que hoy ya son cruciales para el consumidor, por lo menos más educado. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos un país que es muy tradicional todavía en la alimentación, y queremos llegar rápidamente a generar esta misión de, bueno, tenemos algo que es muy potente. Arrancamos en San Francisco nos agarró la pandemia, nos decidimos volver y recluirnos en Buenos Aires de vuelta por una cuestión de costo, de la vida allá era muy complicada en pleno estar encerrados. Sí, sí, sí. Entramos a un programa en España que se llama Spain Food Tech, que busca poner el branding del país de español como Spain Food Tech. O sea, realmente que la gente reconozca a España como un hub de tecnología en alimentos. Sí, sí. Este programa dirigido por Eatable Adventures, que es una aceleradora, consultora muy importante, nos gustó mucho, macheaba con lo que nosotros estamos persiguiendo, de que desde un lugar al mundo poder tener esa visión global. Y una vez que hicimos eso de entrar a este programa, teníamos que decidir, lo hicimos a distancia por plena pandemia, decidir a dónde nos íbamos a radicar en todo el estado. Y bueno, quizás por el amor a los hongos del País Vasco, que ya sabíamos, ya teníamos relaciones acá con gente de la Universidad Vasca, de parte de Francisco, que es el micólogo del equipo, el equipo más senior, y por el ecosistema tan emprendedor que había, con la relación con la comida que hay acá, que es fuertísimo, que está el Basque Culinary Center, hay centros muy importantes, chefs muy importantes, dijimos, acá creemos que vamos a calar muy bien. Creemos que la comunidad está abierta para escuchar algo como lo que venimos a proponer. Y así fue. Nos relacionamos con Vizcaya, con Beas, que trae talento para la región, y nos abrieron las puertas, realmente nos cuidaron muchísimo. El proceso es primero Spain Food Tech, ¿no? Claro. Después Nosotros estábamos diciendo en qué país podíamos ser Italia, Alemania, UK, y dijimos, vamos a donde tenemos realmente una cultura tan similar como la nuestra, porque es un desafío enorme relocalizarse, empezar de cero. Y dijimos, bueno, hagámoslo con gente que sintamos que son como vecinos y que nos sentamos a menos con y la después comunidad. a través de Spain Food Tech encontrasteis a Beas, ¿no? Por dar un poquito el proceso. Para traer en el ecosistema de todo el Estado. Beas surgió a través nuestro, que empezamos a buscar parques científicos tecnológicos dentro del Estado y terminamos encontrando que en el País Vasco tenían unos parques muy bien montados y que estaban atrayendo talento y aplicamos y ellos nos abrieron las puertas de... Vale. Sí, y además que estratégicamente, como decía Juan Pablo al principio, creo, O sea, Spain Food Tech España y luego dentro de España elegisteis, surgió Beas porque era Vizcaya, vale. Exactamente, pero más allá de eso también por la cultura culinaria que tienen, digamos, es muy fuerte. En Argentina por lo menos hay una
cultura, digamos, vasca muy interesante, en particular con todo lo que es gastronómico, y también lo hemos visto en San Francisco, lo hemos visto en otros países, y bueno, empezar ahí y salir al mundo creo que es algo que nos va a proporcionar mucha ayuda. Entiendo, claro, el tema de los laboratorios, claro, BEAS tiene montado alguna cosa, alguna infraestructura ya, ¿verdad? Que habéis podido utilizar. Exactamente. Incluso nuestro laboratorio hoy en día está montado en lo que es la incubadora BIC, BIC Vizcaya, que se encuentra en el Parque Tecnológico de Vizcaya, Correcto, sí. en Zamudio. Vale, pues ya tenemos claro cómo surge el proyecto y cómo acaba en el Parque de Zamudio, vale. Perfecto. Vamos a volver un poco al proyecto, si os parece, para contar un poquito en qué situación está. Ya habéis explicado claramente lo que queréis hacer. Quizás lo que faltaría es en qué punto estáis. O sea, ya tenéis, ¿a cuánto os queda para comercializar? ¿En qué situación estáis ahora mismo? Todavía no podemos comentar mucho sobre los deals comerciales que estamos generando, pero sí podemos avisar que estamos hablando con líderes acá de la industria cárnica y de varios verticales de productos acá en España, y tenemos la intención de estar saliendo al mercado a fines de este año o bueno, principio del año que viene, con los primeros productos. Así que estamos hablando, nosotros hicimos un camino B2B donde nosotros producimos, somos muy fuertes en la parte técnica, en la parte de pensar, sacar un producto, y en el laboratorio nuestro hacemos ingredientes fundamentales como por ejemplo el inóculo ya educado para que haga las cosas, y la receta especial con la cual ese inóculo trabaja. Y hablamos con los industriales y les pedimos 2 o 3 requisitos fundamentales para nosotros, que son cosas que la industria tiene, que es autoclaves industriales, que es una olla a presión enorme, que puede esterilizar los sustratos, y espacios de almacenamiento, donde nosotros el hongo crece en 6 días en un ambiente completamente convencional, solamente controlamos la temperatura, que no oscile, que no baje ni que suba. ¿Cuántos días has dicho? Son 6 días en un ambiente con una temperatura que no suba ni baje bruscamente, nada más. Así que por eso cualquier nave industrial con espacio. Que vosotros lo que venderíais, estamos hablando de supuestos porque todavía no habéis cerrado acuerdos, pero lo que estáis ofreciendo a las empresas son tecnología para poder desarrollarlo ellos. Realmente vosotros no les vais a vender el producto, sino que lo van a hacer ellos. Vamos a hacer siempre un co-branding con las industrias. Entonces nosotros vamos a hacer como, imaginarlo en la industria, el Intel de las computadoras, nos vamos a dar un ingrediente fundamental, que es el inóculo, y el know-how de cómo hacer con ese inóculo de fermentación. El proceso de fermentación lo vamos a hacer con la industria, con nuestro partner industrial. Ellos, partner industrial, también tienen el músculo comercial, ellos tienen los canales de cómo llegar al mercado, cómo discutir espacio dentro de los supermercados, en los food service. Entonces, nos asociamos a diferentes industrias que tengan esa capacidad de llevarnos al mercado, sabiendo nuestras fortalezas y nuestros puntos que tenemos que... Vosotros siempre estaríais suministrando inóculos. Ahí seguiríais teniendo trabajo, no pararíais en ese sentido. Nosotros vendemos el inóculo a estas empresas que trabajan con nosotros. El inóculo, por hacernos una idea, ¿qué capacidad tiene de generar producto final? O sea, ¿cuántos inóculos hacen falta? Para hacernos una idea, nada más. Bien, actualmente estamos pensando, pensando, digamos, lo dan los números, con 10 litros podríamos producir 1 tonelada, digamos, de hamburguesas actualmente. Ese sería el número que estamos buscando. 10 litros solo, ¿eh? 10 litros solo. Por este tema de que hablamos del crecimiento. Lo que hace el inóculo es invadir el sustrato y ahí crece. Sí. Entonces, realmente eso es una de las cosas tan interesantes que tiene esta tecnología. Que uno puede trabajarlo muy localmente, puede trabajarlo con el cliente. Y antes has hablado de un co-branding, me parece que has utilizado la palabra, ¿verdad? Es decir, que vosotros mantendríais la marca del producto final también, de alguna manera, o estáis dispuestos a venderle yo que sé, Campofrío, por poner un caso, ¿eh? No digo que sea... poniendo un ejemplo, no digo que habléis con él, nada de eso, pero por poner un ejemplo, Campofrío utilizaría vuestros inóculos y vuestra tecnología para producir hamburguesas, no sé si hacen hamburguesas, supongo que sí. Y el producto final que venderían sería Campofrío 100%
o Campofrío by Innomil? ¿Cuál es vuestra idea ahora mismo? El modelo sería lo segundo, o sea, Vale. trabajar, nosotros tenemos también una relación con los inversores que acompañan el proyecto nuestro, que entendemos todos que la fortaleza de Inomi es, además de la tecnología, es empezar a construir también un posicionamiento de marca donde nosotros somos los que estamos representando a los productores de micelio. Estamos generando un branding nuestro porque certificamos que lo que está pasando con este producto estamos auditándolo. Entonces hay que cuidar eso y entonces con los que trabajemos van a tener siempre un trabajo de co-branding donde estemos by Inomi o armaremos una marca comercial que sea más adecuada, pero igual Inomi nos encanta, así que Inomi puede ser la madre y después hacemos marcas. Esa es vuestra intención. Entiendo que luego, claro, la capacidad de negociación pues hará que vayáis por una línea u otra, lógicamente, ¿no? Como en todo. Hay una cosa, por supuesto, y esto es una cuestión sumamente de negociar, sentarse en la mesa y poner... pero hay una realidad en esta vertical que nosotros tocamos y entramos, como les contamos, a través de tocar puertas y empezar a investigar. Hoy el mercado, por lo menos el inversor de riesgo que está diciendo qué es lo que se viene, se dieron cuenta que la carne de cultivo celular, que es la carne que se genera en los laboratorios, todavía está lejos de poder llegar al mercado. La carne plant-based, que es lo que uno ya encuentra en el mercado, que es los productos que están en la góndola, es un producto que tiene una lista de ingredientes muy larga, que tiene todavía se siente el producto de dónde viene, no está tan relacionado a lograr un análogo real. O tiene unos precios muy prohibitivos para el público masivo. Entonces, esta tecnología es una alternativa muy eficiente para poder suplir estos dos campos. Y esto está pasando que las empresas líderes, puede ser un Campofrío, como puede ser otras con las cuales estamos en conversación, están abiertas a sentarse y negociar porque es algo que son pocos los que estamos haciendo esto, son pocas ofertas a nivel global. De hecho, hay 3 empresas en Estados Unidos, una en Suecia, una en Alemania, nosotros, y no mucho más. O sea, después hay algunos proyectos que están recién naciendo. ¿Estamos hablando de que utilicen fungi o que estamos hablando en general de producción de carne con ingredientes? No hacer ingredientes, sino hacer productos terminados utilizando el filamento de los hongos. Porque una cosa puede ser un producto de proteína fúngica. Nosotros ya lo vimos en empresas como Quorn, que es en el UK, tiene más de 50 años trabajándolo y ya todo el mundo conoce los productos de Quorn, por lo menos en el norte. Es una proteína fúngica que es un ingrediente dentro de una receta. Nos encanta, es fantástica, pero nosotros dimos un paso más y dijimos, no somos un ingrediente, nosotros podemos ser el producto terminado, nosotros podemos armar todo el tejido y no tenemos que romperlo para después agregarle otros ingredientes. Nosotros armamos el tejido. Esto hay muy pocos que están trabajándolo todavía. Entendemos que la tendencia nos habla a nosotros y al resto de la comunidad científica de que esto es donde van a afectar. Luego está la otra aproximación, que es la de la fabricación de carne ¿cómo se llama? Hay varias empresas que desarrollan, que extraen una parte de la... Cultivo celular. Efectivamente. Y de ahí pues hacen que eso se reproduzca y genere otra vez la carne, ¿no? Exactamente. Una empresa en San Sebastián que está trabajando, lleva ya unos cuantos años. Sí, nos enteramos, cuando llegamos acá nos enteramos de esa empresa y ahora tuvo un arreglo con un líder en Brasil. Sí, una inversión muy polémica, sí. Muy potente. Sí, está fantástico. Nosotros vemos esa tecnología como la tecnología del futuro, pero nos encontramos con que la carne, o sea, la alternativa de carne de origen fermentada llega a un estándar similar sin tanto proceso y a costos muy eficientes. Entonces realmente estamos pudiendo hacer una especie de aceleraciones en ese campo. Estamos llegando al mercado a mayor velocidad, con mejores precios y con productos muy, muy eficientes. Y sin las particularidades de la carne. Por ejemplo, la carne sigue teniendo colesterol, nosotros lo retiramos. No dejamos de pensar que la carne de cultivo celular es muy prometedora, pero encontramos que nosotros también tenemos unas ventajas o una propuesta de valor muy fuerte. ¿A nivel de costes, vuestro proceso es similar a este que habéis comentado o es incluso más barato?
No, es mucho más barato que, digamos, el cultivo celular. Perdón, Juanpi. No, que es muy eficiente los costos nuestros porque básicamente, por lo menos en nuestra tecnología, decidimos que el hongo haga todo el esfuerzo. Entonces lo que hacemos es darle las condiciones de una manera muy, muy limitada en términos de las condiciones externas que le damos, sino que diseñamos módulos donde el hongo tiene que crecer dentro de ese lugar y que se respeten como si fuera naturaleza. Entonces el proceso lo hace el hongo. Entonces no tenemos que hacer controles de ambiente exhaustivos para que el hongo haga lo que va a hacer igual que en la naturaleza. Y luego, respecto a estas empresas que habéis comentado que están utilizando procesos similares, ¿no? Las americanas, la alemana, la sueca, ¿tenéis alguna diferenciación? ¿Hay alguna...? Bueno, la principal diferencia que hay con varias de las startups o empresas, en particular de fermentación y uso de hongos, es que ellos utilizan lo que es la tecnología de fermentación en estado líquido, donde se reduce bastante el uso de microorganismos a organismos que no tienen, digamos, tantos beneficios, ¿no? Para darte una idea, al final del producto termina siendo una pasta que se llama lo que es la micoproteína, y eso es necesario después agregarle carragenanos u otros polisacáridos para que tenga la textura a la carne. Entonces termina pasando lo que Juan Pablo dijo en un principio, que era, tenés una lista de ingredientes que decís que es dimetilcelulosa, ¿no? ¿Qué es carragenano? ¿Qué es esto? No lo conozco. Nada mal, no importa, el público no tiene por qué saber. Claro. En cambio, la fermentación en estado sólido, que es la que utilizamos nosotros y utilizan muy pocas otras industrias, nos abre el abanico a utilizar otros microorganismos que sí crecen en sólido y no crecen en líquido, que sí tienen las propiedades beneficiosas, como por ejemplo hablábamos antes de inmunoestimulantes, antioxidantes, son nutritivamente mucho más ideales y tienen el plus de generar estos tejidos que hablábamos al principio, que los otros organismos no lo tienen, y es necesario agregar estos polisacáridos que hablábamos antes. ¿Vosotros habéis podido patentar? Estamos en proceso de... Sí. Está en proceso, tenemos una solicitud de patente por todo el proceso de escalado, porque realmente lo que nosotros también innovamos tanto en la tecnología como en el modelo. Nosotros el modelo B2B que armamos es un modelo donde podemos trabajar con la infraestructura que ya tiene la industria. No requiere la industria hacer inversiones grandes para poder empezar a producir una línea con nosotros. Y esto fue una innovación por las características que nosotros le dimos al proceso de escalado, que nos permite abrir el juego a un montón de industrias que no están familiarizadas con la fermentación. Industrias de origen de la carne, o industrias del origen de salsas o de productos preparados, que no tienen relación con la microbiología. Y sin embargo tienen la capacidad por las características que tienen sus plantas. Esto es una innovación también para nosotros y para la industria, pues la industria está interesada con poco CAPEX, o sea, con poca inversión, lograr un producto que es de lo último que hoy está en el mercado. Sí, o la industria de conserva también, digamos, toda aquella industria que posea un autoclave, que es justamente la maquinaria más costosa, y es la principal de nuestro uso, podría realmente poder adaptar una parte de su línea a armar esto. Lo que estáis patentando es el proceso de producción de fermentación en estado sólido u otro proceso. Ahí no me ha quedado claro. Lo que hacemos es todo lo que sucede en el laboratorio, tanto la producción del inóculo, que es el starter, el hongo, como las recetas que generamos dentro de ese desarrollo, los guardamos como secreto industrial, porque ahí está el conocimiento que nosotros solamente lo brindamos al tercero una vez todo consolidado. Todo lo que pasa dentro de cómo llegamos a eso es secreto industrial. Cuando vamos a la industria, todo lo que pasa en la industria, en nuestro partner industrial, está protegido con patente. Tanto los diseños donde el hongo crece, como la licencia de la tecnología, del line-out, cómo armar el proceso escalado, como las recetas, están protegidas con patente. Entonces al tercero, al cliente, le damos el inóculo, que es el ingrediente madre, y la licencia de todo el proceso escalado. Ok, comprendido. Ya terminando, financiación.
Porque para todo, para montar cualquier cosa hace falta dinero. ¿Cómo os lo habéis montado vosotros? Siempre, siempre hace falta y es siempre un desafío. Pero bueno, en este caso realmente es una vertical que está súper estimulada por el sector inversor. Hay muchísimo interés en avanzar en esta línea. Entonces, nosotros estamos ahora en una ronda seed, estamos en los días de cierre de esta ronda, donde tenemos interesados de todos los tipos, y lo que hicimos fue una ronda donde participen industriales que nos permitan potenciar la industrial con el know-how que ellos tienen, que nos abran puertas, y fondos de inversión con mucha exposición, muy bien relacionados a nivel global, que nos permiten dar ese salto luego para pasar a siguientes mercados. Entonces hicimos un mix entre diferentes inversores. ¿Cuánto inversión, dinero estáis cerrando en esta ronda? Si se puede saber. estamos cerrando €1 millón. Aquí estamos hablando de una valoración importante, ¿no? Y es una valoración estamos cerrando entonces el pre-money es previo a la inversión de €6 millones. No está mal. Bueno, también habéis lanzado un producto, pues es bastante... Sí, sí. Es importante. A ver, lo que está sucediendo es que nos sentimos muy en precio comparado con nuestros 4 o 5 competidores que los números sin sacar productos a la calle están hablando de otras cifras, pero también entendemos que la tecnología nuestra nos permite no tener que irnos a buscar más fondos para poder ya estar en el mercado. Entonces, realmente hoy con eso estamos muy bien. Vale. Los nombres de los industriales y los fondos todavía hasta que no cerréis, evidentemente no se pueden decir, ¿verdad? Claro. No se puede contar, pero bueno, ya cada uno saldrá, las noticias irán surgiendo cada vez más. Cuando decís industriales, imagino que os referís a industriales del sector alimentario, ¿verdad? Sí, vale. Muy bien. Pues nada, yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Muchísimas gracias por vuestras claras explicaciones. Muchísimo ánimo y suerte. Muchísimas gracias. Bueno, te vamos a tener que mandar alguna muestra para que conozcan lo que está pasando acá en Zamudio. ¿Tenéis ya muestras para comer? Sí. Sí. Hay varias que estamos diseñando. Pero bueno, muchísimas gracias a vos, José. Y un poquito de chorizo. Bueno, vamos a ver. Ese todavía está en desarrollo. Pero las hamburguesas, eso seguro te lo puedo Las hamburguesas ya están, vale. Pues una hamburguesita entonces. Ya me pasaré un día por Zamudio para que me dejéis. Encantado. Bienvenido. La freímos allí mismo. Supongo que tendréis una cocinita, ¿no? Sí. Ahí. Vale. Muchas gracias a los dos. A ti, José. Un placer.